Los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo número 21 vamos a hacer hasta el número 35. Y en esta ocasión, siguiendo con las parábolas, le he decidido poner al título de este sermón, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Y en esta ocasión, ya llegando casi a las últimas parábolas, nos toca tocar una parábola que es conocida como la parábola del perdón, ¿no? Si ustedes ven, o sea, para entender esto tenemos que entender todo el contexto, ¿sí? Porque si ustedes ven en sus Biblias, según la traducción que tengan, van a ver que desde el versículo número 15 ya viene hablando sobre esto, y es cómo se debe perdonar al hermano. Entonces, vemos ahí, si ustedes ponen su atención en esos versículos anteriores, aunque yo voy a empezar del 21 en adelante, acuérdense que esas divisiones no están puestas, no vinieron así en la Biblia, fueron agregadas, pero está todo de corrido, todo esto, eso para que puedan entender. Ahora vemos que el Señor venía hablando sobre el que peca y cómo debemos conducirnos con él. Ustedes saben en este sentido cómo se debe conducir, o conocido como la disciplina también, cómo debemos manejarnos, el orden. Y bueno, Pedro ya venía, si ustedes ven, ya había entendido esto, por eso él hace esa pregunta que vamos a ver dentro de un ratito. Sabía que había que perdonar, que no había que guardar rencor, no, raíz de amargura, todo eso lo había entendido, se ve. No había que, vamos a decir, dejar que el enemigo implante eso, lo que hace en la noche, ¿no? Poner esos pensamientos. Y en el versículo número 21 vemos que él, entonces después de todo esto, él se acerca y dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué sucede? Esto es importante, porque si empezamos de los dos deudores, de ahí en adelante no vamos a entender. Tenemos que unir esta pregunta que vemos ahí, que está haciendo, ¿no? Y de ahí en adelante se empieza esta parábola que vemos acá, que vamos a empezar a leer. Los dos deudores. Y dice así. Por lo cual el reino de los cielos, y acuérdese, el reino de los cielos acá es importante, aquellos que estuvieron en las primeras parábolas se van a dar cuenta. Por lo cual el reino de los cielos, semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijo, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia de mí y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. Esta es la parábola que nos toca considerar en el día de hoy, amados, y vamos a empezar sobre esto. Primero voy a aclarar algo en el contexto histórico sobre lo que era esto antes de empezar a entrar.
Un trabajador, ustedes saben que cuando estuvimos viendo las parábolas, ganaba más o menos alrededor de un denario por día, más o menos. ¿Se acuerda con ese que salió a trabajar y que no tenía, y dijo, ¿qué haces acá? Y trabajó todo el día y le pagó un denario creo que a cada uno, y los demás dijeron, oh, nosotros trabajamos todo el día, le pagan, bueno, ganaban un denario más o menos. Era lo que se ganaba una persona común, más o menos trabajadora, un sueldo como se es conocido acá en Argentina, el sueldo mínimo, algo así. Era para que puedan entender. Ahora, para ganar, vamos a decir, ¿cómo poder decir? 1000 denarios, podríamos decir, o juntar 10 talentos, porque acá fíjese lo que... esto es importante que lo entendamos, porque él tenía una deuda que no se podía pagar, que sería, ahí está, unos 10.000 talentos, versículo 24, 10.000 talentos. Pero él ganaba, vamos a decir, un talento, no, un denario, disculpen, me confundo con las monedas, ¿no? Un denario. Y este denario, tengan en cuenta ustedes, una persona que sale a trabajar por el pan del día a día, lo gasta, paga lo que tiene que pagar, si o si tiene que alquilar o arrendar o comer, nada más. Pero acá para que puedan entender, más o menos, serían como unos 10 millones de dólares, más o menos que debería. Una persona que trabaja para comprar un poco de arroz, quizá un poco, algo de pollo, huevos, y es imposible que pudiera pagar. No sabemos, los exegetas se dividen cómo llegó a meterse en semejante deuda. Podría hablar bastante de esta información, pero me iría de la prédica de lo que quiero hablar, ¿no? Lo importante es que esta persona no podía pagar eso, vamos a decir, y a lo sumo, con que trabajara toda su vida, quizás, porque sin contar que tiene que gastar y las cosas que tiene que para mantenerse, si tuviera que ahorrar unas moneditas, quizás pudiera llegar a juntar unos 10 talentos en toda su vida. Pero si ustedes ven, dice que él debía unos 10.000 talentos. Imagínense que en toda su vida trabajando podría juntar aunque sea 10 talentos. ¿eh? Era muchísimo ese dinero. Ahora podríamos decir que es una deuda que es imposible. Amados, nosotros cuando venimos a este mundo somos deudores. La Biblia nos dice en Romanos que todos somos deudores de Dios, somos transgresores y le debemos al Señor. Por eso la ley nos tiene encerrados a nosotros. Hasta cuando no paguemos esa cuenta, nosotros no vamos a salir. Alguien tiene que pagar en su lugar la deuda para poder salir. Si no, es imposible. Usted se dará cuenta ya hasta dónde me estoy dirigiendo. Me estoy dirigiendo, aunque cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, suplicamos al Señor, le pedimos que perdone nuestros pecados, porque nosotros, fíjese como este hombre dice, que postrado le suplicaba diciendo, ten paciencia y yo te pagaré todo. Y fíjese que el Señor fue movido a misericordia. El Señor tiene misericordia, no nos paga como nos tendría que pagar. Cuando nosotros le pedimos perdón, ahí nos arrepentimos y Él nos libra de esa deuda que fue pagada en la cruz, ha sido cancelada. Eso lo sabe toda persona que ha recibido el perdón de los pecados. No un simple acepto a Jesús, sino ha entendido esto en su vida. ¿Sí? Entonces es importante que eso. Acuérdese, en el contexto ahí, el reino de los cielos, o el rey, acuérdese Dios ahí, el Señor. Eso es importante. Y el reino de los cielos es importante. No me da tiempo de explicarlo, pero es muy importante, porque esta gente que está hablando del reino de los cielos, si ustedes participaron en todas las parábolas anteriores, se van a dar cuenta que esto es como se debe comportar un ciudadano del reino de Dios. Por eso es semejante al reino de Dios. Usted es un hijo, usted es una hija del reino de Dios. Bueno, se va a tener que comportar así, como vamos a ver en el día de hoy. Entonces esta persona nunca podría pagar. Fíjese que el Señor lo iba a vender a él, a sus hijos, a todos los que estaban ahí. Entonces es una deuda que para el hombre es imposible, pero no para Dios. Así que es una deuda. ¿Y dónde la podré pagar esta deuda? Bueno, la Biblia dice que esta deuda la va a pagar en el infierno, a menos que alguien pague en su lugar, ¿no? Y eso es lo que... Escuchen bien, amado, porque esto es importante para
usted pueda perdonar. Tiene que entender esto. Usted lo tiene que entender. Tiene que entender la cantidad de pecados que usted cometió, que usted solamente sabrá en su mente. Y que el Señor lo tiene asentado. Entonces, si usted tiene en mente ya todo lo que el Señor le ha cobrado, o sea, le ha pagado, usted va a poder entender después por qué debe perdonar. Entonces, pero este siervo, fíjese, después de eso dice, escuche bien el relato, escuche bien, lo perdonó y escuche, pero saliendo aquel siervo, halló, no dice que pasó 1 año, 2, y después de 10 años, no, dice que le perdonó la deuda, él de alguna forma, dice el relato, versículo 28, saliendo, o sea, ahí nomás la puerta, fíjese, salió de la puerta y ahí nomás se encontró con un consiervo. Podríamos decir un hermano, una hermana, alguien igual, que le debía 100 denarios. No me voy a poner a ver cuánto es en plata, pero era una suma muy pequeña, pero muy pequeña. Yo estuve buscando que eran los decimales, así, pero no llegaba, no sé si ni a un 1% de lo que debía él. No debía casi nada, pero dice que haciéndolo, o sea, la palabra ahí sería traducida como agarrándolo del cuello, acá. Y lo agarraba y lo ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Y él dice, entonces, fíjese lo que dice, el consiervo hizo lo mismo que hizo él con el Señor. Se postró a sus pies y le rogaba que tenga paciencia. Y yo te lo pagaré. Y usted conoce la reacción de este hombre, mas él no quiso. Y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, acá hay algo para acotar. Este hombre por la deuda tan chica no lo podía vender. Él sí podía haber sido vendido. Este que no quería perdonar, él podía ser vendido, según la ley le tendría que explicar algo así, incluso dentro del pueblo de Dios. Se pagaba la deuda y podía estar mucho tiempo, creo que estaban hasta como 7 años y después quedaban en libertad. Pero él sí tenía una deuda tanto que pudo ser vendido. Pero este, como le debía menos, no lo pudo vender. Entonces, pero sí que podía. Él se vio qué puedo aplicar de la ley. Bueno, no lo puedo vender porque no me debe tanto. A mí me hubieran vendido, pero yo no. Pero este me debe menos. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a entregar a autoridades para que esté preso. Esa fue, vamos a decir, la reacción de este hombre, que había sido perdonado. Ahora, el Señor que todo lo ve, por otro de sus consiervos, se entristecieron mucho por lo que había pasado. Entonces llamaron a su Señor, dice, y le contaron. Y el Señor lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me robaste, ¿no debías también tú tener, escuche, misericordia de tu consiervo? La misericordia, no pagarle, o sea, como tiene. Eso es lo que ha tenido el Señor con nosotros, tiene misericordia de quien quiere. Y por eso nosotros debemos mostrar esos atributos, por lo menos comunicables, si hemos recibido ese perdón. Él tenía, dice, ¿no debías tú también tener, como yo tuve misericordia de ti? Y él dice que el Señor se enojó y lo entregó a los verdugos, que después vamos a ver qué es eso, hasta que pagase todo lo que debía. Amados, ¿cómo podría pagar algo así una persona? Yo me acuerdo que en la época mía, no me acuerdo cuando era más joven, tendría unos 20, menos, creo. Acá en la Argentina había algo que se llamaba la deuda eterna, no, deuda externa era, ¿sí? ¿Así era? ¿Sí? ¿Se sigue enseñando en la escuela eso? Sí. Bueno, yo lo viví eso. Si acá está difícil en la Argentina, en esa época subían las cosas cada rato. No se podía pagar nunca porque había que pagarle continuamente a Estados Unidos y siempre subían las cosas. Fue muy horrible, la gente saqueaba, tenía hambre. No se puede pagar.
esa deuda. Bueno, este hombre no la podría pagar nunca, ahí se iba a quedar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Escuche, no perdonar. Sí te perdono, pero no me la olvido, la que me hiciste. Tenela en cuenta. No es así, amado. Acá, fíjese lo que dice. Yo estaba meditando en estos días sobre esto, dice, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas, los pecados, de todo corazón, no raíz de amargura o guardar un resentimiento. Hay personas que perdonan y ustedes los ven, tienen así, como mínimo, que saben la fecha, la hora y todo. Que el Señor nos ayude, amados, a poder entender esto, porque el escuchar es fácil. Siempre digo lo mismo, lo difícil es aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, nosotros seguimos todavía, aunque nuestra deuda fue cancelada en la cruz y no hay más, el Señor dijo, consumado es, pero todavía seguimos cometiendo pecados, amados. Y entonces es importante que podamos entender esto, para poder perdonar a nuestros hermanos. Y esto fue una breve introducción sobre el relato de lo que yo voy a empezar a desarrollar en lo que me resta del tiempo. Entonces, vamos a decir, estos dos deudores son dos personas que todos debemos, todos nacemos pecadores, eso ya lo estuve explicando, ¿no? Y solamente a menos que nosotros seamos perdonados y nos impute la justicia de Dios, todavía seguimos siendo buenos. Pero después incluso seguimos cometiendo pecados. Ahora quiero que entiendan algo. Y yo para poder, que ustedes puedan entender bien esto, me voy a dirigir a Mateo. Acá estamos en Mateo, pero Mateo capítulo 6. Y Jesús y la oración. Y si ustedes ven en el versículo número 12, Mateo 6, 12, un poquito atrás, donde están ustedes, 18, dice así, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso nada más. Algunas personas, cuando vemos acá en Mateo 6:12, que dice, perdonan a nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Escuchen bien, muchas personas piensan que cuando han sido justificados, o sea, por la fe, ¿qué sucede? Que ya no necesitan más perdón ellos. Porque ¿qué es ser justificados por la fe? Bueno, cuando nosotros creemos o tomamos noción de lo que Cristo hizo, nos arrepentimos por nuestros pecados y ejercemos fe en Él, y el Señor ejerce, vamos a decir, esa declaración judicial o forense y nos absuelve como si no hubiéramos pecado, como si no hubiéramos pecado, pero somos sueltos, tenemos nuestros pecados. Entonces algunos llegan a la conclusión esta. A usted le parecería extraño lo que voy a decir, pero yo lo he escuchado esto, que dicen que no debemos pedir perdón. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos justificados ya. Pedir perdón es como volver a la ley. ¿Para qué vas a estar pidiendo perdón? Ya está, ya te perdonó. Y de verdad yo he escuchado personas así, argumentan eso, que todos mis pecados han sido perdonados. No necesito más perdón. Ahora, ¿por qué tengo la necesidad de pedir perdón entonces? Dicen ellos. Otros creen en el perfeccionismo. ¿Qué es eso? Bueno, que ya estamos perfectos, que somos justificados y santificados. No necesitamos pedir perdón ya. Eso es para cuando vos venís a Cristo. Después ya no tenés que pedir. Estas son las posiciones, ¿no? Que creen algunos de esos. Que ya son, vamos a decir de alguna forma, santos. Y si Dios dice que soy santo, vos no me podés decir nada. Ya estoy impecable ante los ojos de Dios. No necesito perdón. Estas son las posiciones, vamos a decir, que abogan por lo que está diciendo el texto. ¿Qué están diciendo? Perdona nuestras deudas. Bueno, algunos dicen esto, miren, esto es una oración para cuando venís a Cristo. Decía así, perdona nuestras deudas, como nosotros también. Pero, amado, si ustedes leen el contexto, se van a dar cuenta que no está hablando eso. Porque dice, perdona nuestras deudas, escuche, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Entonces, no está hablando de una persona que acaba de entender lo que es la justificación acá. No está hablando de eso, de una persona, como se dice, que acude a Dios para poder recibir la salvación inmerecida en Cristo Jesús. No está hablando de eso esta oración. Cuando él toma conciencia de sus pecados por medio de la ley, entonces va y dice, perdona mis pecados. No está hablando de ese momento. Esto está hablando, escuche, el Sermón del Monte, cuando algún día me toque darlo, esto, vamos a decir, una marca distintiva de un cristiano del reino de Dios. Entonces, está hablando de nuestra vida, como nosotros todavía seguimos pecando y no solo eso, fíjese, es como lo digo hace rato, uno está concentrado en lo nuestro que a veces no pensamos que ofendemos a los demás. Si usted se va a Juan 13, yo no iba ahí, pero no sé si se acuerdan, siempre está Pedro, acá está Pedro ahí, en esta parte que vemos preguntando. Escuche, ¿sabe lo bueno que me gustan las personas que hacen preguntas? Porque si Pedro no hubiera abierto su boca siempre como hacía, nosotros no tendríamos muchas de estas cosas. Una de estas que no tenemos, que es la de, ¿hasta cuándo debo perdonar? Y si Pedro no hubiera abierto su boca, el maestro no hubiera respondido, no nos hubiera quedado esta enseñanza. Ahora si Pedro, donde voy a leer de nuevo, no abría su boca, tampoco hubiéramos tenido otra enseñanza. ¿Sí? Fíjese, muchas personas se callan, pero Pedro era el que preguntaba. Siempre veo esta persona que quiere preguntar y pregunta y hasta que no. Bueno, Pedro era uno de esos y gracias a él que tenemos esto. En Juan 13 dice Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Sí? Bueno, acuérdense que estaban discutiendo quién era el mayor en todo ese contexto y el Señor se puso a lavar los pies. Esto ya lo vimos hace muchísimo tiempo. Pero él, cuando le iba a lavar, dice, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús, versículo número 7 de Juan capítulo 13. Jesús le dijo, lo que yo hago tú no comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ustedes saben lo que dijo Pedro. Simón le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios porque, bueno, y diciendo no todo, sabiendo que está hablando de Judas ahí, ¿no? Entonces, volvemos a Mateo, ¿no? Mateo 6, donde estoy ahí. Fíjese, en nuestra vida cristiana fuimos lavados y santificados por la preciosa sangre de Cristo. Eso lo sabemos. Pero vivimos en un mundo caído, sucio, polvoriento, asqueroso. Y aunque nosotros no queremos, mire, yo vivía, acá en una época había calle de cemento, pero en una época había calle de tierra. No se imagina, me lavaba las zapatillas para el trabajo, salía ahí afuera y encima me iba en bicicleta en esa época. Se hundía ahí, me ensuciaba con... Ay, no se imagina. Usted sale, yo a veces salgo ahí, tengo la perrita ahí afuera y hace sus cosas a veces ahí, y salgo de la y pisé algo. Bueno, vivimos en un mundo, usted no parece gracioso, ¿no? Pero que usted no lo crea, usted se puede cuidar lo que más quiera cuidarse, pero donde se cuidó, pisó algo y ensució, sí. O tengo un gato que también hace cosas por allá. Y bueno, entonces, lo que quiero decir es que vivimos en un mundo que por más que queremos santificarnos, vamos sí o sí a pecar. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay mucha gente que cree que no peca, o se lo toma a la ligera. Entonces vemos que el Señor nos dice que sí, que hay pecado, aunque hay solamente un baño que es completo en la sangre de Cristo, pero sí todavía seguimos cometiendo pecado. Todo esto que estoy diciendo, usted dirá, esto es muy básico, ya voy a llegar a donde quiero llegar. Ténganme un poco de paciencia. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces podemos ver, a diferencia de aquellos que dicen, no, no tenés que pedir perdón, esto ya, vemos que el Señor nos muestra vez tras vez que nosotros sí cometemos pecados. Y no debemos olvidar de eso. Porque si sucede eso va a pasarle como, vamos a decir, como a este hombre. Se olvidó de lo que se le había concedido a él, que es el perdón de pecados. Cuando usted no se da cuenta o no le toma a la ligera como muchos, se va endureciendo tanto que lo único que le va a importar es que si le ofenden a usted, nada más. Y esto es lo que pasó con estas personas. Algunas personas, no voy a decir, no voy a desviarme de esto, pero creen que esto para un reino futuro. No voy a desviarme, no es la ocasión. Pero este siervo que vemos que no quería perdonar, podríamos decir, o que una persona que todavía no ha entendido tiene que aprender lo que es el perdón, o podría ser una persona que todavía no ha recibido el perdón y todavía podríamos decir que o no recibió el perdón, o todavía esta persona no vio la negrura de su pecado. ¿Cuál es la prueba de que usted ha recibido el perdón de pecados? Y creo que usted ya sabe, ¿no? Es si usted puede perdonar. Me dirá usted, sí, yo he perdonado. ¿Qué pasaría si alguien le robara todo el dinero que tiene usted? ¿Lo perdonaría? Yo he escuchado relatos que han entrado y le han matado a su hijo. Hace años lo escuché. Y ellos se fueron y lo perdonaron. Incluso creo una vez vi un video que una señora fue y lo abrazó a este hombre que le había matado al hijo. En el tribunal, donde estaba ahí, dijo, yo te perdono, le dijo. Yo lo vi hace mucho tiempo y me quedé pensando, he visto muchas cosas así. Y al principio no lo entendía. Podría hablar de muchas cosas. Usted dice, yo puedo perdonar una ofensa. Amados, hay pecados que de verdad, si usted le tuviera que pasar, no sé si los perdonaría. Hay pecados muy duros, de verdad, de perdonar. Hay pecados como cuando una persona te lastima, o como puede ser la traición de una persona, y es muy difícil. Solamente una persona que haya vivido eso puede llegar a entender qué es eso. O sea, lo que quiero decirle, amados, que a menos que usted experimente ciertas cosas, pues usted no se puede estar escapando de las situaciones, como sea lo que sea. Gente que por ahí una persona lo traiciona y lo más fácil, ¿cuál es? Bueno, me divorcio y ya está, se acabó. No voy a lidiar con esta situación así. Imagínese si Dios hiciera cada rato con nosotros con eso. Dígame cuántas veces usted le fue infiel a Dios, o cuántas veces lo engañó a Dios con el mundo, o con otras cosas. Entonces es importante poder entender esto, amados, para poder entender lo que es el perdón. Entonces, si usted no entiende esto, cuando usted vaya a orar esto va a ser un hipócrita. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted puede orar sinceramente ante el trono de la gracia, Padre, perdona nuestras ofensas, o perdona mis ofensas o mi pecado, como yo perdono a los que me ofenden. ¿Puede hacer eso sinceramente? Porque si no lo puede hacer, de verdad tendría que examinarse.
usted no puede ir a pedir perdón, porque dice, si perdonáis, dice, fíjese, a los hombres sus ofensas, Él perdonará también a vosotros vuestras ofensas, el Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una persona que ha sido perdonada es movida a misericordia, por más que le duela y sienta un dolor y la carne que se sale y grita. Él se va a acordar, como me toca hablar el sábado que viene, Salmo 51, lo que el Señor cargó en sus espaldas por nosotros. Y la diferencia, ¿sabe cuál es? Que Él no cometió pecado. Y nosotros nos dolemos por un pinchecito en el pie a veces. Y Él cargó tantas cosas nuestras. Entonces la próxima vez que a usted le pase algo, por lo más que le duela y usted grite, póngase a pensar cómo Él cargó en su espalda todo eso. Y agarre esa cruz y póngasela a usted también y llévela, porque les puedo asegurar que usted no va a llevar ni un 1% de lo que Él pagó. Pero sí usted tiene que demostrar eso. El verdadero, vamos a decir, cristiano, que es un cristiano, es movido a perdonar, como Él, así ha sido perdonado Él. Eso es una marca, tienen que entenderlo, no es información nada más. Usted lo va a vivir si no lo vivió. Algún día, se lo puedo asegurar. Usted no se va a escapar de esta puerta. No es como muchas veces yo conocí hace años una persona, hace años, que le había hecho algo, un pastor le había hecho a una señora algo y lo dejó. Solamente porque había mirado algo. Había mirado o que había caído mirando algo. Se separó del pastor. Se separó del pastor. Amados, si usted hace esas cosas, de verdad no puede estar... usted no entendió, de verdad no entendió o no recibió el perdón, podríamos decir. Porque usted no está mostrando, no tiene una disposición de perdonar. ¿Cómo puede ir a decir, oh, bueno, esas personas creo que oran así rápido, un mero perdona, Padre, y ya está? Y se acabó. Pero no es así. Si usted ha recibido el perdón divino, de verdad, y puede decir, perdona nuestras deudas así, es porque de verdad ha recibido el perdón de Cristo, los méritos de Cristo. Sabe lo que es un regalo inmerecido. Y así usted lo va a dar también. Entonces es muy importante nuestra disposición para perdonar, amados. Versículo 14, que estamos en Mateo 6, que ya lo leí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo voy a aclarar, porque pareciera como que el texto, Mateo 6, 14 y 15, si usted lo mira bien y se centra en el texto, pareciera como que si yo perdono, entonces el Padre me va a perdonar. No sé si lo voy a tratar de llevarlo a que profundice en el texto, el versículo 14. Pareciera como una salvación por obra. Debo perdonar para que me perdone. No está hablando eso el texto, amados, ahí en el versículo número 14. ¿Por qué me vine acá al versículo 14 y 15? Porque nos aclara un poco la parábola que tenemos acá de los dos deudores. ¿Por qué tenía que haber perdonado? Fíjese, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, para que me perdone, debo perdonar. ¿Es así? No es así, amados. O sea, ¿cómo es entonces? Para que me perdone, ¿yo debo perdonar? No es así. Fíjese lo que dice atrás mío. Que somos salvos por medio de la fe, ¿no? Ahora, dígame, esa fe es, vamos a decir, la base
de su salvación, aquellos que nos vimos de la fe salvadora en la confesión se acordarán. ¿La fe tiene algún poder? ¿La fe es la base? No, amados, si ustedes ven atrás mío, dice, es un medio, nada más. Incluso es un don que nos da el Señor. Somos salvos por gracia. Ahora escuche bien. Esa fe que está ahí, o la fe que usted ejerce, tiene que estar presente si usted es salvo. Usted no puede ser salvo si no hay fe. Espero que me pueda... creo que hay una llamada, si podés. No sé, alguien quiere, pero no sé qué es. La hermana Lina. ¿Me pueden aceptar? Bueno, sigo. No puede... ¿Podés ponerlo? Ahí está. Gracias. A ver, vuelvo de nuevo, hubo un pequeño inconveniente técnico. Sí. Hablando del perdón, estamos hablando del perdón, a ver si nos podemos entrar de nuevo. La salvación, ¿tiene que haber fe? Sí, ¿no? Tiene que haber fe. Ok. Esto es importante que lo entienda. Usted no puede ser salvo si no hay fe. Pero la fe no es la base por la que usted es salvo, sino los méritos de la obra que se hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Se puede entender eso. Pero la fe es necesaria, tiene que estar. Escuche, Dios no va a creer por usted. Ahora va a entender por dónde lo quiero llevar. Porque estamos hablando del perdón. Por eso me tomé este tiempo de irme a esto de la oración de acá que vemos ahí. Bueno, si me ha estado siguiendo, me va a poder entender lo que le digo. Si para ser salvo usted tiene que tener fe, pero la fe no es el medio, la fe no es la base, bueno, está bien ya. La fe no es la base, alguien está queriendo entrar ahí. No es la base de la... No, está bien porque si no se va a frenar cada rato la cosa. Está bien, déjalo. No es la base para poder entenderlo, entonces no es la base, pero sí te tiene que tener fe. ¿Se puede entender? Porque estamos perdiendo, por favor. Escuche bien. Usted no es salvo por perdonar. Porque si perdonad a los hombres sus ofensas, os perdonad también vosotros vuestro Padre Celestial. No es salvo por perdonar. Usted no es salvo porque, vamos a decir, la base que tiene que tener fe. Pero sí la tiene que tener. Si usted es salvo, ¿qué tiene que tener? ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Tengo qué? Fe, muy bien. Tengo que tener fe para ser salvo. Bueno, escuche, acá viene. Todo esto para decirle esto. ¿Usted fue salvo? ¿Fue salva? Bueno, usted va a tener que perdonar. Si usted no perdona, y no estamos hablando de que alguien me dijo, sos un tonto, o sos un necio. Le estoy hablando de una ofensa que le va a llegar algún día, Una ofensa, pero de esas que no se pueden perdonar. Esas ofensas que de verdad, por más que usted quiera perdonar, usted no va a encontrar cómo. No tiene. Usted no tiene saldo para perdonar. No tiene las suficientes riquezas para entregar. A menos que haya sido perdonado y usted tenga las riquezas de su Señor. Cuando usted se casa o se une con Cristo, ya lo hablé muchas veces, todo eso que es de cabeza se le es imputado a la iglesia, en este caso a usted. Usted tiene riquezas que ni siquiera sabe. Cada vez que alguien le hace algo, usted puede ir, y como hablé la otra vez en Filemón, si alguien le hace algo, el Señor le dice, ponlo a mi cuenta, dice el Señor. Y usted va, y puedo asegurar que tantas veces que se lo van a hacer, de verdad que usted nunca va a poder equiparar lo que hizo Cristo.
Pero sí o sí usted va a pasar por eso. Y no es que te perdono pero no me la olvido. No, no es así. Eso se tira al fondo del mar. Se echa atrás de la espalda. Tiene que suceder eso, amados, con nosotros, porque es la marca distintiva de un cristiano. Si usted ha sido salvo, tuvo que tener fe. Y tiene que seguir teniendo por fe, porque por fe seguimos andando. Si usted fue perdonado y pide perdón, usted va a perdonar y usted va a seguir perdonando. Usted va a ser alguien que ha sido perdonado y va a seguir perdonando a las personas. Porque somos todavía cristianos, pero cometemos pecados unos contra otros. Solo sabe que lo que sucede es que nos duele más cuando las hacen a nosotros que cuando las hacemos a los demás. Ahora, ¿por qué debemos perdonar? Amados, aquellos que escucharon cuando di varias veces la prédica de Romanos, ya hablé de algo que el Señor dice: mía es la venganza. Ningún cristiano, se lo puedo asegurar, y esto me va a entender un cristiano, usted no puede decir, el Señor te las va a pagar, no, ese es el pensamiento. De verdad, no ha entendido nadie que es así. De verdad, por más que a usted le duela, usted debe perdonar, así como usted le fue perdonado. Y si la persona no se arrepiente, yo podría hablar mucho sobre esto, le puedo asegurar, conozco mucho sobre este tema. Cada cosa que doy es porque la he experimentado. No soy un mero teólogo como creen muchos, que solamente estudio y hablo. Sé de lo que hablo. Y nunca usted piense en su corazón, el Señor te va a pagar. No es así. Porque el Señor ya pagó todo. Y aquel que ya pagó todo, usted debe dar eso, amados. Debe tirarlo al fondo del mar. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cuando lo estaban golpeando y vendiendo todas las cosas, lastimándolo, Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Él los perdonó. Incluso desde la cruz seguía predicando. Incluso desde la cruz, colgado, perdonó a un hombre que estaba a punto a las puertas del infierno. Dijo: acuérdate de mí. Y ese hombre recibió perdón, a punto de caer ahí al fuego. Así que, amados, debemos aprender de lo que el Señor nos ha enseñado. A menos que nosotros no podamos perdonar, no recibiremos ese perdón, amados. Y no quiero decir esto, escuchen, no me malinterpreten, no significa que la salvación por obra, porque debo perdonar, tampoco significa que me va a entregar al infierno, si yo no perdono, me entrega a los torturadores y pierdo la salvación. No pierdo ninguna salvación. Ya voy a hablar después, si me da con unos minutitos, qué es. Pero el verdadero, ustedes no sé si han leído en 1 Corintios 13, dice que el verdadero amor no guarda rencor. El verdadero amor no se irrita. Todo lo sufre, todo lo espera. Lo entrega a aquel que juzga rectamente. Y sí, lo que podemos hacer es orar por esa persona y perdonarla. Si la persona no quiere, como a mí, muchas veces tuve que pedir perdón hace años, me equivocaba o por cosas, o pecaba, y la persona no me quería perdonar. Y decía: yo te pedí perdón. No, que esto que defendés. Digo: yo te pedí perdón, le digo.
Y quedaste y yo te pedí perdón, le dijo. Esa persona que vamos dentro de un rato, no sé, Dios le haya librado, pero esa persona fue entregada a los torturadores. La palabra es torturadores, ahí que vamos a ver si me da el tiempo. Pero debemos, ¿por qué debería? Porque Dios me perdonó. Otra de las cosas, de los beneficios de perdonar, amados, es que usted va a tener paz en su mente, en su corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Guárdese una raíz de amargura, un odio, y usted no va a estar tranquilo. Usted va a ser entregado a los torturadores. No va a tener paz en su conciencia y tranquilidad. Usted cuando recibió ese perdón de pecados, no sé qué le pasó a usted, pero su conciencia quedó tranquila con el Señor. De alguna forma usted sabe que está a cuenta, está bien. Estoy bien con mi Dios, porque he entendido de verdad que una marca de un cristiano es perdonar y entender lo que Él ha hecho. Cuando usted perdona, está glorificando a Dios también. Las personas miran y dicen, ¿cómo es posible? Yo lo único que sé es ojo por ojo y diente por diente. Nada más. Pero un cristiano verdadero glorifica a su Padre, no para que nos miren a nosotros, sino para que vean la obra que Él ha hecho en nosotros. Y que hay cristianos de verdad, que no se centran en su yo, sino buscan glorificar a su Padre acá en la tierra. No importa el dolor. El Señor también sufrió. Póngase a pensar esto, amado. Esas cosas que a usted le pasan o le van a pasar, fueron permitidas por Dios. Nadie tiene ningún poder sobre nosotros más allá que se le ha concedido desde el cielo. Todo lo que sucede, sucede para bien. Cuando tenga que pasar, porque lo va a pasar, usted se lo puedo asegurar, esta prueba. Se va a mostrar de verdad si usted recibió el perdón de los pecados. Y si no puede perdonar, hoy es un tiempo de gracia. Vaya, pida perdón por sus pecados, para que cuando llegue ese momento usted pueda dar. Quedan 15 minutos. Vamos a ir terminando. ¿Por qué es importante que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden, amados, como estamos viendo acá en esta parte y como estaba ahí en Mateo 18? Porque tiene que entender, por eso siempre le digo a ustedes, póngase la mano adentro y usted tiene que entender que es un pecador y que usted es una pecadora. No haga como muchos por ahí dicen, no, que Cristo ya me perdonó y ya. Usted debe tener conciencia todos los días. Usted no vive como tiene que vivir, por más que diga que es cristiano y cristiana. No vivimos como tenemos que vivir. Él se disfraza. No, sos cristiano ahora y mirá, aquel la hace peor que vos, ¿eh? Fíjate, concentrate. Se los digo hace rato. Todos fuimos destituidos de la presencia de Dios por su santidad. Y hasta cuando no vayamos a su presencia, todavía vamos a seguir cometiendo pecados. Entonces usted va a pedir perdón. Usted no se lo puede negar a su hermano o a su hermana que diciendo, perdóname, me caí acá. Usted tiene que extender la mano, ¿sabe qué hacer? Y sacarlo, y restaurarlo, y perdonarlo.
y ayudarlo y enderezarlo, fortalecerlo para que siga. Para que él mira y diga, hay un cristiano acá. Así nos conducimos, amados, los ciudadanos de este reino. Por eso dice así, el reino de Dios es igual así, porque así debemos hacerlo. Ninguno de nosotros pudimos pagar esas deudas. Debe entender. Por eso que usted tiene que, cuando di el Salmo 49:7, hablé que ¿con qué pagará el rico su rescate? No puede pagarlo. No hay con qué pagarlo. Todos estamos endeudados. Para eso debe conocer la ley, lo deudor que es y lo pecaminoso. Y tiene que entender la próxima vez, cuando le pase eso, el sacrificio expiatorio que llevó el Señor Jesucristo en la cruz por usted. Que se le venga a memoria eso. Todas las cosas que usted hizo. Todo, vamos a decir, lo que Él canceló en la cruz. Pero si usted no ve de verdad lo que es, no va a poder perdonar. ¿Cómo puede estar seguro usted que su deuda fue cancelada? Vio a esa persona y dice, ¿seré salvo o no seré salvo? Bueno, ¿cómo está seguro usted que fue cancelada, que esto fue roto, todo lo que usted debía? Por lo que estoy diciendo, amados. Usted, cuando alguien le ofende o le debe algo, vamos a decir pecado, usted le puede cancelar la deuda. Decirle, no te preocupes, todo está pagado ya. Si usted puede hacer eso, y no es por una obra que usted está haciendo, no es que diga, ahora sí lo perdoné, yo soy un cristiano. No sucede eso. Estaría cambiando un pecado por otro, se estaría enorgulleciendo nada más. Usted puede mirar y entender que usted sí recibió ese perdón. Si no, amados. Nadie puede perdonar si de verdad no ha sido perdonado. Usted no puede darle el Evangelio si no tiene el Evangelio. Usted no puede perdonar si no ha sido perdonado, etc. Esto lo tiene que evidenciar a usted como cristiano. Usted no puede ser como un romano, una vez vimos que aparecían los implacables ahí. Una persona implacable. Y ahora sí me voy a dirigir donde estábamos. Mateo 18, para ir cerrando en esta minutita. Fíjese, escuche. Una parte muy difícil de entender. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó, escucha, los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué es esos verdugos ahí? La palabra en el griego, porque me interesó, no sabía qué era, aparece como tois basanianistais, que serían como unos torturadores. Estuve buscando de un romano que fue entregado y no fue a la cárcel, escuche, no fue a la cárcel y se quedó así. ¿Vio esas personas que se quedan en la cárcel y están así, la pasan bien, tienen cable y es como que estuvieran presos domiciliarios? La palabra tolbasanianista significa torturados. Los tortura. Así dice el Señor. Aquellos que no, fíjese, y si usted va a Mateo 6, como estuve ahí hace un rato, dice, porque mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14. Mateo 18, versículo 34. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fue entregado a los torturadores. ¿Qué es eso, amados? Usted pierde la salvación. Yo no pierdo la salvación, no está errado.
no pierde la salvación. Pero usted no va a tener paz, se lo puedo asegurar. Usted va a ser afligido hasta cuando reconozca que tiene que perdonar. Usted lo va a atormentar el rencor y el enojo, las cosas que le hicieron, que se las tienen que pagar. Las tienen que pagar. Las tienen que pagar. Las tienen que pagar. Mándale un bonarche, Señor. Así va a estar toda tu vida. Con el rencor, con esa persona, por más que esté lejos y se haya ido, usted va a ser atormentado. Esa es la idea de Toy Basanista, o por lo menos la idea que entendí yo. Una aflicción mental, una agonía del alma, una depresión y tristeza. Pero si usted tiene el perdón, por más que le duela en ese momento y le haya clavado, usted lo va a sacar eso. Y usted le va a extender la mano de misericordia y va a perdonar a la persona. Usted no va a tener ese odio y ese dolor. Usted va a tener paz. Que las personas me van a mirar así y lo van a mirar a usted y va a sobrepasar todo entendimiento. ¿Pero por qué no lo dejaste? ¿Y por qué no hiciste esto? El mundo no puede entender esto, amados. Santiago capítulo 2, versículo 13. Ahora lo leo, pero termina así esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno con sus hermanos, sus ofensas. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Usted no quiere hacer misericordia, no hay problema, no se preocupe. Usted tampoco va a tener misericordia de parte del Señor. Ahora, si usted tiene misericordia, eso va a triunfar sobre el juicio que le va a venir. Dios lo va a entregar por implacable a usted a un tormento, un enojo, una ira. Usted se va a desesperar. Va a estar siempre buscando, mirando qué hace el otro, por más que se haya ido. Porque no va a tener paz. No lo perdonó. No lo dejó ir. Lo va a tener en su mente. Va a vivir depresivo, con aflicciones mentales. Quizás sea salvo. Pero la espada del Señor no se va a apartar de su casa o de su mente. ¿Quiere vivir una vida como miserable? Yo no. Prefiero pagar como una vez debía una deuda que no era mía y me la hicieron pagar. La tuve que pagar de una vez y me dolió, y la pagué y se acabó. Así, usted va y perdona con todo el dolor, porque no estoy diciendo que no va a tener dolor usted, si no, no le costaría, no estaría diciendo hay que perdonar. ¿Por qué? Porque duele, pero no va a ser un basanistai, como aparece ahí, con una aflicción mental, agonía, quizás le trae dolor en el cuerpo y aflicciones psicosomáticas y otras cosas que puede traer, como decía, creo que en el Salmo 32 de David, ay, el dolor que tengo en el cuerpo, mi cuerpo y aquello. No, déjelo ir, amado, déjelo ir. Déjelo ir. Voy a leer dos textos y ya voy a cerrar. Isaías 38, versículo número 17. No sé si se acuerda de la enfermedad de Ezequías, que estaba ahí en amargura y grande, pero dice así: mas a ti te agradó librar mi vida en paz, librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y este texto creo que usted lo debe conocer. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19.
texto es lindo cuando lo escuchamos, creo que del Señor para nosotros, ¿no? Ahora, si usted es un hijo o una hija del Señor, usted va a tener que mostrar esto. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente, de su heredad, que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Escuche. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Puede manifestar esto usted? Olvidar el pecado. No retenerlo para siempre. No significa que no se enojó usted, pero no lo va a retener. Si alguien le pone algo, porque Satanás viene tras eso, y usted se va con ese enojo con esa persona, se lo puedo asegurar. Usted va a ser entregado con ese enojo, a menos que usted pueda perdonar. Y decir, me enojé. No va a retener para siempre ese enojo. Porque Él se deleita en misericordia. Y escuche, Él va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él cargará sobre su espalda, dice Isaías. ¿Quién cargó todos sus pecados con los látigos sobre su espalda y llevó una cruz? Todos nuestros pecados y transgresiones. Pero a nosotros nos duele lo que nos hacen, ¿no? La próxima vez, acuérdese de eso. Y voy a cerrar con el texto. Cuando era más joven, tenía que tomar una decisión. No sé cómo llegó este texto. Son cosas que llegan. Y fue lo que me ayudó a extender el perdón. Entender que yo era un pecador y que yo pecaba. Y por lo consiguiente debía perdonar. Y fue Efesios 4:32. Y voy a cerrar con esto. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vivimos en un mundo que si me hace, me separo, me voy, no lo perdono, me la vas a pagar. Esas personas no entendieron qué es ser un cristiano de verdad, o no recibieron el perdón del Señor. Que el Señor nos ayude, amados, a poder extender el perdón, así como el Señor lo ha hecho con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos porque usted nos ha mostrado ese perdón en Cristo Jesús, Señor. Y ahora nosotros debemos ser misericordiosos, Señor, y extender ese perdón a los demás. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. No centrarnos en nosotros, Señor, sino centrarnos en lo que hizo el Señor en la cruz y podamos perdonar, Señor, a aquellos que nos ofenden, Señor, que podamos estar orando sinceramente y cuando estemos orando podemos decir, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor. Que estas palabras no caigan, Señor, en un saco roto, Señor, que no entren por el oído, Señor, y salgan por el otro. Tarde o temprano, aquellos que son del reino van a pasar por esta puerta. Y aquellos que son anchos o gorditos con los pecados, van a quedar afuera. Porque la puerta es estrecha y no podemos entrar con todas esas cargas de enojo, ira. Señor, le pido que le esté hablando a ellos de verdad.
Le agradecemos por todos los pecados que nos ha perdonado, Señor, en Cristo Jesús. Y como siempre decimos, amén. Amén.